Bueno, buenas tardes. En primer lugar, queríamos hacer una relación de las iniciativas parlamentarias que va a llevar a cabo el subgrupo parlamentario Ciutadans durante esta semana. En primer lugar, instaremos al Parlamento de Cataluña para que, a su vez, inste al Congreso de los Diputados a modificar la ley de enjuiciamiento civil para permitir la dación en pago de las viviendas como fórmula para evitar lo que es un auténtico drama social. Más de 230.000 familias a lo largo del año pasado perdieron su vivienda por la situación de crisis económica que vive nuestro país, una situación que se ve agravada por la realidad de la ley hipotecaria, por la realidad de nuestra legislación vigente, que condena de por vida a los ciudadanos a arrastrar una deuda que destroza y destruye su proyecto vital y el de sus familias. A raíz de esta dramática situación se ha iniciado en el conjunto de la sociedad un debate que también alimentado por algunas resoluciones judiciales que instan a la clase política a reflexionar en profundidad acerca de esta situación y a tomar medidas para corregirla. No podemos permitir que una buena parte de nuestros ciudadanos se vean, como decía, condenados de por vida a asumir una deuda que va a lastrar permanentemente su proyecto vital. Es una responsabilidad que Ciutadans llevaba en su programa electoral y que queremos que sea una de nuestras primeras iniciativas parlamentarias para que desde el Parlamento de Cataluña y desde el Congreso de los Diputados se ponga fin a una situación que es a todas luces intolerable. Es cierto que es un debate complejo, pero es un debate que las fuerzas políticas no pueden demorar más en el tiempo. Desde Ciutadans vamos a pedir este apoyo del Parlamento para que desde la fuerza que pueda hacer nuestra comunidad autónoma en el Congreso de los Diputados se solucione, como decía, de una vez por todas esta situación y se dé una solución a esas centenares de miles de familias que viven una situación dramática, terrible, que como sociedad no nos podemos. También, como segunda iniciativa de esta semana, vamos a instar al Parlamento de Cataluña para que esta Cámara garantice el derecho de los ciudadanos a ser intervenidos quirúrgicamente en un plazo máximo de 6 meses. Hemos visto como el Departamento de Salud ha vuelto a filtrar una de las que puede ser sus medidas más graves, orientado en principio a los recortes de gasto sanitario, pero que no tiene nada que ver con el anuncio hecho por el propio conseller de mejorar a través de estos recortes la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, sino que tiene como exclusivo objetivo el recorte de derechos de los ciudadanos. No podemos permitir que un límite temporal ya de por sí alto, 180 días, son 6 meses, a la hora de garantizar desde la sanidad pública las intervenciones quirúrgicas de los ciudadanos, sea alterado, sea eliminado con la intención de recortar gasto sanitario. Hemos escuchado repetidamente que las prioridades de este gobierno eran la educación, la salud y los derechos sociales. Lo que es cierto es que es su prioridad, pero exclusivamente a la hora de los recortes. Desde Ciudadanos vamos a exigir a este gobierno que diga en sede parlamentaria, en el Parlamento de Cataluña, mirando al conjunto de los diputados allí sentados y a través de ellos al conjunto de ciudadanos, que está dispuesto a permitir un descenso de los ingresos de más de 400 millones de euros para beneficiar a 500 familias, mientras recorta un derecho ciudadano que va directamente relacionado con la salud, con el derecho a tener una atención médica decente. Si finalmente este gobierno, el gobierno del señor Artur Mas, acaba eliminando este derecho fundamental a los ciudadanos a tener una perspectiva de salud vital que garantice sus derechos, lo hace con el ánimo de recortar gastos mientras legitima
que 500 o 600 familias se ahorren 400 millones de euros, nos encontramos ante una situación de extrema gravedad. Por ello, desde Ciudadanos instaremos al conjunto de fuerzas parlamentarias a que garantice el derecho a los ciudadanos a ser atendido quirúrgicamente en un plazo máximo de 6 meses, algo que a día de hoy es un hecho, aunque a veces se vulnera, pero que no podemos permitir que sea vulnerado directamente a través de un recorte por parte del Departamento de Salud y indirectamente por parte del Gobierno. También, como última medida, vamos a solicitar la derogación del nivel C como requisito para contratar profesores universitarios. También una de nuestras propuestas en nuestro programa electoral para estas autonómicas. Ciudadanos va a hacer de este cumplimiento programático uno de sus ejes principales en su actividad parlamentaria. Vamos a intentar eliminar trabas que eviten que a Cataluña vengan los mejores profesores, tengamos el mejor equipo docente para preparar a nuestros alumnos de la mejor forma posible. Queremos evitar barreras que impidan que los mejores vengan a Cataluña. Seguiremos diciendo que el nivel C tiene que ser un elemento de mérito, pero nunca un requisito. Y también, para finalizar, queremos volver a comentar que vamos a personarnos este viernes en Madrid para solicitar al Gobierno de España que paralice el trámite aprobado por la Mesa del Parlamento para que el Parlamento de Cataluña pueda posicionarse acerca de la Declaración Unilateral de Independencia. Esta Cámara, el Parlamento, para algunos de fireta, para justamente aquellos que han propuesto esta proposición, como decía, tenemos que evitar que esta Cámara sea el juguete en manos de unos irresponsables que buscan romper la convivencia, buscar la confrontación institucional, generar un debate político que solo llevará al enfrentamiento y a la ruptura. Esta Cámara no puede ser un juguete en manos de irresponsables. Tiene que ser un instrumento para mejorar la calidad de vida del conjunto de ciudadanos de Cataluña. Nunca puede ser un rehén en manos de aquellos que, como decía, buscan la confrontación y el enfrentamiento para en ese río revuelto pescar algunos votos. Entraremos en la valoración del Consejo Ejecutivo de hoy. Desde Ciudadanos constatamos una semana más la parálisis absoluta del Gobierno del señor Artur Mas a la hora de proponer iniciativas de índole económico que permitan la reactivación de la economía de Cataluña. Este nuevo Consejo Ejecutivo, que es el tercero o el cuarto, que recordar, corríjame si me equivoco, este nuevo Consejo Ejecutivo ha vuelto a no aportar medidas para reactivar la economía, más allá de lo que viene siendo la palabrería habitual de este Gobierno. Y pongo en boca del señor Homs la confianza, como elemento motor del cambio del ciclo económico en nuestra comunidad. Yo no sé si el señor Homs y este Gobierno cree en el valor taumatúrgico de las palabras. Yo lo que estoy convencido, lo que estamos convencidos desde Ciudadanos, es que el conjunto de ciudadanos y las empresas de nuestro tejido económico empiezan a sospechar que detrás de tanta palabrería vacía, detrás de tantas declaraciones de intenciones, solo hay, como decía, palabrería hueca, que demuestra que este Gobierno no tiene ni idea de cómo sacar a Cataluña de la crisis. Este es un Gobierno en permanente parálisis a la hora de proponer medidas que reactiven la economía de Cataluña. Y esto no es una opinión, esto es un hecho. Esto es un dramático hecho. Este Gobierno no ha tomado ni una sola iniciativa en aras de levantar, y lo digo entre comillas, Cataluña, en aras de reactivar nuestra economía, en aras de favorecer la creación de empresas, en aras de favorecer la contratación de nuevos trabajadores. Nada. No ha hecho absolutamente nada. Solo ha hecho lo que viene siendo habitual en este Gobierno y en la mayoría de gobiernos nacionalistas, que es seguir levantando cortinas de humo a la hora de no asumir su responsabilidad ante la situación. Y digo asumir su responsabilidad porque ya es su responsabilidad. Nosotros no entendemos muy bien por qué este Gobierno no señala al verdadero responsable de la situación económica de Cataluña a día de hoy, que es el anterior Gobierno tripartito. Podemos sospechar el motivo, pero no somos responsables
de esta falta de, digamos, de adjudicación de la responsabilidad. Lo que desde luego no vamos a compartir es que la situación de déficit provocado por la ineptitud e incompetencia del anterior gobierno sea exclusiva responsabilidad del modelo de financiación de nuestra comunidad. Eso probablemente sirva para hacer declaraciones políticas, pero desde luego no es un argumento serio. Es una cortina de humo, una más, que intenta desviar la responsabilidad de la situación, como siempre, en un enemigo externo, en una situación externa, sin mirar al verdadero responsable, que es el anterior gobierno, y la incapacidad de este de tomar aquellas medidas que corrijan esta situación. Como decía antes, el señor Homs dice que las prioridades de su gobierno, del gobierno del señor Artur Mas, son la educación, la sanidad y los servicios sociales. Como decía antes, es cierto, pero para meter la tijera, para recortar, y como siempre, para recortar a los más débiles, mientras otorga privilegios a los más poderosos. Para Ciutadans, las verdaderas prioridades de este gobierno son las de siempre: recortar derechos a las capas más débiles de nuestra sociedad, crear cortinas de humo que oculten su responsabilidad y la gravedad de las medidas que están adoptando, y continuar una vez más con las políticas identitarias a cualquier precio. Y siento tener que comentar algunas palabras del señor Homs, sobre todo un concepto, que el señor Homs hablaba de la diplomacia catalana. Yo no sé si el señor Homs sabe lo que es un diplomático. Sería bueno, si tecleas diplomático en Google o en cualquier otro buscador, salen acepciones. La primera de ellas es la correcta. Un diplomático es un funcionario de carrera o de designación política que ejerce la representación del Estado en las relaciones internacionales. Y no sé si el señor Homs sabe, supongo que sí, pero a él le da igual, que las relaciones internacionales son competencias exclusivas del Estado. Competencias exclusivas del Estado. Que yo sepa, este gobierno, hoy, en su Consejo Ejecutivo, no ha nombrado ningún embajador, ningún ministro plenipotenciario, ningún consejero de embajadores, ni ningún secretario de embajada, que son las que se componen el cuerpo diplomático español. Ha nombrado representantes de la Generalitat en las delegaciones comerciales de la Generalitat en algunas ciudades de nuestro planeta. Sería bueno que el señor Artur Mas y a través de él el señor Homs dejase de delirar públicamente y que no confundiese los deseos y la realidad. Primero, porque se suele hacer el ridículo. Las palabras no hacen la cosa. No se nombran embajadores. Es lo que a él le gustaría. Pero no puede nombrar embajadores. Nombra responsables de delegaciones. Y aunque nosotros hayamos hablado de las pseudoembajadas, siempre hablamos de pseudoembajadas, porque es lo que quieren ser, embriones de embajadas, pero no lo son. Por lo tanto, el señor Homs tiene que saber que este tren todavía no ha llegado a la estación Independencia, que sigue en la estación Comunidad Autónoma. Y mientras esté en la estación Comunidad Autónoma, tiene que asumir aquello que nombra, y nombrarlo correctamente. También nos ha sorprendido diciendo que no tenía ningún problema en continuar abriendo esas oficinas comerciales, pseudoembajadas para él, o embajadas en su definición poco correcta, en plena crisis económica. Nuevamente vemos cuál es su prioridad, mientras congela la construcción de nuevos colegios, mientras congela la construcción de nuevos hospitales, mientras se congela la construcción de nuevas infraestructuras, el señor Homs y este gobierno no duden en decir que si es necesario abrir nuevas embajadas o delegaciones comerciales. Yo creo que la mayoría de ciudadanos de Cataluña prefiere que abra nuevos centros de salud, nuevas escuelas, nuevos centros de día. Eso es lo que le gustaría a la mayoría de ciudadanos, que no confunden la realidad con la ficción. Pero claro, es que el señor Homs no vive la realidad. Él vive otra realidad paralela. Pero esa realidad paralela no es la que viven los ciudadanos.
que, repito, reclaman servicios y no sueños. Y para que todo no sean críticas a este gobierno, diremos que desde Ciudadanos valoramos positivamente, a la espera de tener el redactado definitivo, la reforma propuesta para el FP. Creemos que este acercamiento al modelo alemán, modelo que podemos denominar de éxito, y de auténtico referente internacional, porque consigue aquello para lo cual tendría que servir la formación profesional, que es acercar a las personas que han seguido una formación específica al mundo laboral. Por lo tanto, la idea de formar a los alumnos en inglés especializado, a mejorar la cooperación entre empresas y centros, favorecer los estudios de FP a aquellas personas que estén realizando algún tipo de actividad laboral que les permita mejorar su formación, y que esta formación esté orientada a las verdaderas necesidades de empresa, creemos que es una medida positiva. Por lo tanto, desde Ciudadanos queremos mostrar nuestra voluntad de apoyar al Gobierno en esta línea. Sí, como decía antes, el redactado definitivo de la propuesta va en esta línea y no se aleja. Sospechamos que se acabará alejando y acabará incorporando algún tipo de medida identitaria que nos evitará apoyar en su totalidad la medida. Pero bueno, vamos a hacer un ejercicio de voluntad ficción y vamos a pensar que este Gobierno, por una vez, va a dedicarse a solucionar los problemas reales de los ciudadanos y no caer de nuevos, y mostramos nuestro apoyo, nuestra valoración.